Buenas tardes, estimados participantes. Tengan ustedes la más cordial bienvenida a la sala de Zoom del programa Martes Democrático de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. El día de hoy, martes 30 de noviembre del 2021, tenemos programada la videoconferencia denominada Acciones de Control Político, Concepto, Alcance y Límites. Conferencia que tiene como finalidad exponer los mecanismos de control político del Congreso de la República sobre el Poder Ejecutivo e ilustrar esta función con ejemplos de casos exitosos, demostrando su importancia en el balance de poderes del sistema democrático. Bien, continuando con el programa, el día de hoy contamos con las palabras de saludo de la congresista Lady Mercedes Camones Soriano, primera vicepresidenta del Congreso de la República. Adelante, por favor, congresista Lady Camones, le cedemos el uso de la palabra. Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes con todas y con todos. En primer lugar, quiero agradecer y saludar al señor Jorge González Oré, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, y a todo su equipo por la gentil invitación a este evento. Asimismo, quiero expresar mi cordial saludo al doctor José Carlos Chirinos Martínez, secretario técnico del Departamento de Comisiones del Congreso de la República, quien tendrá bajo su cargo la exposición programada para el día de hoy. Como ya me presentaron, mi nombre es Lady Mercedes Camones Soriano, yo soy congresista de la República, elegida por la región Ancash, y actualmente soy primera vicepresidenta del Congreso de la República. En este sentido, deseo dar la más cordial bienvenida a nombre de la mesa directiva del Congreso a todos los representantes de la nación, a todas y todas las participantes en esta conferencia Acciones de Control Político, Concepto, Alcances y Límites. La misma que se desarrolla dentro del marco de las actividades de promoción de la cultura política y participación ciudadana del Congreso de la República. Estimados participantes, este espacio de capacitación virtual se apertura como una buena práctica pública, pensando en brindarles a todos ustedes información especializada y articular la expresión ciudadana en un espacio simultáneo de conferencias virtuales, donde ciudadanos, grupos de interés, autoridades y expertos se informan, analizan y debaten temas vinculados con la labor parlamentaria y de interés nacional. El tema que hoy se abordará cobra especial relevancia dado los acontecimientos parlamentarios ocurridos en los últimos 5 años, las sentencias emitidas por el TC, Tribunal Constitucional, y el contexto político actual. Se van a exponer los mecanismos de control político del Congreso de la República sobre el Poder Ejecutivo al ilustrar dicha función con casos prácticos, demostrando la importancia en el balance de poderes del sistema democrático. Como se recordará, el Congreso de la República fue disuelto el año 2019 como consecuencia de la presentación de una cuestión de confianza por el Poder Ejecutivo sobre el proceso de selección de candidatos al Tribunal Constitucional y su supuesta denegatoria fáctica, la que posteriormente fue objeto de análisis y pronunciamiento por el Tribunal Constitucional en su sentencia número 006 del año 2019. A su vez, el Congreso de la República ha ejercido su función de control político frente al Poder Ejecutivo en diversas ocasiones, ya sea mediante la declaración de vacancia del cargo del Presidente de la República o haciendo efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Debiendo añadir que por sentencia 006 del año 2003, el Tribunal Constitucional ha establecido una distinción entre los alcances y el procedimiento del antejuicio y el juicio político. El primero resulta procedente cuando se imputa al presidente o a un alto funcionario la comisión de delitos en el ejercicio de funciones, en tanto que el segundo mecanismo procede cuando se imputan infracciones de la Constitución o de tipo político que no configuren delitos. Queridos participantes, estoy segura que la ponencia que desarrollará el doctor Chirinos va a enriquecer el debate jurídico, político y académico sobre los mecanismos de control político del Congreso de la República, y las conclusiones a las que se arriben serán de provecho y valía para la ciudadanía en general y la comunidad jurídica en particular. Por lo que, esperando que este martes democrático sea de su agrado y sobre todo de mucho aprendizaje para cada uno de ustedes, declaro por inaugurada la conferencia titulada Acciones de Control Político, Concepto, Alcances y Límites. Muchas gracias. Muchísimas gracias, congresista Lady Camones.
Bien, ahora le damos el pase a continuación al doctor Jimmy Reinaga Alvarado, quien es jefe del área de educación ciudadana. Adelante, por favor, doctor. Le cedemos el uso de la palabra. Bienvenido. Gracias, Diana. Buenas noches. Quisiera comenzar por saludar la presencia y las palabras de nuestra primera vicepresidenta del Congreso de la República, la congresista Lady Camones Soriano, quien básicamente ya lo ha dicho todo sobre el aspecto puntual de esta videoconferencia. Yo solamente quisiera complementar señalando que solo la sola existencia de la función de control político justificaría la existencia de un parlamento, ¿no? En este sentido, las instituciones, los mecanismos y las figuras de control político se han concebido en un sistema básicamente parlamentario y desde los inicios de nuestra república la figura de los contrapesos entre el poder ejecutivo y el legislativo se han contemplado así. De esta manera es que cobran especial importancia y especial gravitación en nuestro sistema político. Y por eso es necesario entenderlo bien, como unas reglas de juego, como unos mecanismos que organizan no solamente la distribución, sino el ejercicio del poder político en un ámbito democrático. ¿Por qué? Porque digo esto porque por el discurso político y por las disputas entre los diferentes grupos políticos en el poder, a veces se tilda inadecuadamente las acciones de control político como obstruccionismo, y esto no es así. Es necesario, en este sentido, entender claramente las reglas de juego político que se han diseñado para el control político, no solamente en la Constitución de 1993, sino en toda nuestra tradición constitucional. Y bueno, pues en este sentido estamos invitando a un especialista, como es el doctor José Carlos Chirinos, quien conoce no solamente el Parlamento desde las más altas responsabilidades en el ámbito funcional y administrativo, sino también el Ejecutivo. Así que creo que no hemos podido encontrar mejor candidato al respecto. Así que sin más los voy a dejar para que comience la videoconferencia y solamente me restaría agradecerte, Diana, por el uso de la palabra. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Jimmy Reinaga. Bien, como lo dijo el doctor, vamos a dar pase y a continuación al expositor invitado. Tenemos la presencia del señor José Carlos Chirino Martínez, quien es abogado y profesor, secretario técnico del Departamento de Comisiones del Congreso de la República. Es máster en Derecho Civil y Comercial, profesor en la especialidad de Historia y Geografía. Ha realizado diversos diplomados, entre los que destacan de George Washington University en Parlamento, Democracia y Gobernabilidad. En la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Ciencia Política, mención en Estudios Parlamentarios, y en el Congreso de los Diputados Españoles, 7 cursos para asesoramientos jurídicos parlamentarios realizados en Madrid. Curso también de HDP en el Parlamento de Estados Unidos, el papel del Parlamento en reforzamiento de la integridad del sistema público. Es docente del Centro de Capacitación del Congreso de la República de los cursos de control político y representación política a nivel nacional y latinoamericano. Ponencias en calidad de experto de control político en la red de expertos en parlamentos, programa redes de la Fundación CEDET. Ha asumido responsabilidades de alto nivel Poder Ejecutivo, como secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Congreso de la República del Perú. Ha sido director general parlamentario, jefe del Departamento de Comisiones y actualmente labora en el Congreso desde el año 2002, siendo actualmente secretario técnico de comisiones, recibiendo reconocimientos en 2 carreras, como abogado y como docente. Dicho esto, le damos la bienvenida al señor José Carlos Chirino. Adelante, por favor. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes y muchas gracias por la invitación y a todos los ciudadanos que nos acompañan en esta hermosa tarde. El día de hoy vamos a tratar de conversar con ustedes el tema del control parlamentario. El tema del control parlamentario, vamos haciendo una introducción antes de poner
PPT que he preparado para hoy día con ideas fuerza fundamentalmente para poder en esta hora, como objetivo claro, entender el porqué del control parlamentario, entender por qué le llamamos control político, cuáles son sus alcances y cuáles son las instituciones que utiliza el control parlamentario y también cuáles son sus limitaciones. Pero para empezar debemos ubicar fundamentalmente y señalar que tenemos que tener claro y presente que tres son las funciones del Parlamento peruano y en general de todos los parlamentos en el mundo: legislar, representar y control político, aunque en su concepto más estricto doctrinario es control parlamentario. Y quiero incidir que en el mundo señalamos siempre las tres básicas funciones. El gran problema es que en la mayoría de países de Latinoamérica o en países donde las democracias son incipientes, siempre tenemos el problema de creer que los parlamentos solo sirven exclusivamente para legislar. Y es ahí donde nace el gran problema de entender cuando el Parlamento hace control parlamentario. Entonces, el tema es entender que el tema del control parlamentario es más antiguo incluso que legislar. Y ahora sí, si pudieran ir poniendo por favor el PPT para ir ubicándonos. Sí, claro. Y ahí les voy a explicar un poco por qué y la razón fundamental del control parlamentario. Entonces les decía de que clásicamente siempre se ha pensado de que los parlamentos solo se han hecho para legislar. Y se vende ese mito de que solo el Parlamento debe abocarse a legislar y debe medírsele su función solo por legislar. Graso error. Los parlamentos modernos del mundo, y esto es toda una corriente doctrinaria que nace en Europa, transversal con Estados Unidos desde sus orígenes, es que la principal función que hacen los parlamentos de democracias sólidas es el control parlamentario. ¿Y por qué? Porque el control parlamentario tiene su origen justamente en los inicios del parlamentarismo. Es decir, cuando comienza a quitársele el poder al rey. El control parlamentario nace justamente para que el Parlamento le quite atribuciones al rey, para que el rey no sea el supremo soberano, la suprema autoridad, porque no olvidemos que venimos de una época en la cual el rey se creía de origen divino, Dios lo había elegido para gobernar y por consiguiente no tenía más que rendirle cuentas a Dios. Y como Dios en la concepción cristiana es el Espíritu Supremo al cual todos nos debemos, ellos en sus invocaciones solo le rendían cuentas y no tenían que rendir cuentas a nadie. Cuando surge el parlamentarismo, la primera función del parlamentarismo es, oye, hay que controlar al rey. Las famosas provisiones de Oxford en Inglaterra plantean que habían que controlar tres cosas en al rey. Uno, la designación de sus funcionarios. Es decir, el rey, el emperador que venía desde la época romana, tenía que saber que la designación de sus funcionarios iba a pasar por el tamiz del Parlamento. Si no, recordemos históricamente, el gran Calígula, emperador romano, nombró cónsul a su caballo. Cualquier parecido. Bueno, entonces, esos nombramientos de los altos funcionarios del Estado iban a ser ahora controlados por el Parlamento. Segundo punto, controlar la hacienda pública, es decir, el gasto y los impuestos que imponían el rey. El rey en Versalles, para
tratar de poner más ampuloso, más hermoso, más bello el Palacio de Versalles imponía más impuestos al pueblo. Una de las cosas que motivó al estallido de la Revolución Francesa. No más. Señor, el Parlamento va a poner coto ahí. Y un tercer aspecto fundamental, el control de la declaración de las guerras y el control de todo lo que significaba la seguridad interna y externa, la fiscalización de los actos del rey sobre esos aspectos. Guerras innecesarias que eran guerras maquilladas por temas de límites que muchas veces eran temas de guerras familiares, ya no más. Tenía que pasar por el tamiz del Parlamento. Entonces el Parlamento, en su lucha contra el poder absoluto en Inglaterra, busca poner límites al poder. Y en esa búsqueda de poner límites al poder, comienzan a surgir las primeras figuras del control parlamentario. El origen del control es más antiguo incluso que el tema mismo de legislar. Es decir, primero control, después legislo para poder ejercer ese control. Sin embargo, con el transcurrir, siguiente por favor, con el transcurrir del tiempo, esta idea de controlar el poder se va desarrollando. Montesquieu, en la Revolución Francesa, establece la división de poderes, producto del periodo de Ilustración en Francia, y acuñó frases muy hermosas y que son preponderantes y se mantienen hasta ahora. El poder solo frena al poder. Es decir, el poder del rey, el poder del ejecutivo necesita de otro poder sólido, que no sea timorato, que sea fuerte, que pueda enfrentar al otro poder. Solo el poder enfrenta al poder, no otros órganos, sin menospreciar al órgano jurisdiccional ni al Ministerio Público, que están supeditados siempre al presupuesto que le dé el Poder Ejecutivo. El único poder que puede frenar al Ejecutivo es el otro poder, al que le damos fuerza, que es el Parlamento. Así, acuñaría otra frase muy importante. Cuando el Poder Legislativo está unido al Poder Ejecutivo, ya sea por una mayoría parlamentaria o por una mayoría que escapa al control, ¿qué es lo que decía Montesquieu? No hay libertad, no hay libertad, se pierde la libertad, porque el poder se volverá omnímodo y al volverse omnímodo cometerá abusos. Por eso es que en Estados Unidos, eso fue en el parlamentarismo europeo. Ahora, en Estados Unidos surgió la otra concepción, no la concepción del parlamentarismo, sino una concepción de establecer un poder ejecutivo fuerte, un modelo presidencialista. Y ese modelo presidencialista, los padres fundadores dijeron, sí, necesitamos un presidente, pero necesitamos también un Congreso fuerte y sólido. ¿Para qué? Para que haga lo que los americanos llaman el check and balance, el balance del poder, el equilibrio de poderes. Por eso la balanza. El poder tiene que estar equilibrado. Cuando hay un desbalance del poder de alguno de los dos, no estoy hablando solamente de ejecutivo, sino del parlamento, se pierde el balance del poder. Y lo que da solidez a las democracias es el balance del poder. Y eso es fundamental. Siguiente, por favor. Entonces vamos entendiendo el porqué del control. Porque el control sirve para dar libertad, para dar solidez a la democracia, porque sirve para que el Ejecutivo no haga lo que se le da la gana, sepa que hay un marco constitucional y un marco legal que tiene que respetar. Y como es un poder muy fuerte, necesita de otro poder fuerte que lo obligue
a mantener el equilibrio. Por eso es que en una aproximación conceptual de lo que es el control parlamentario, tenemos la siguiente: toda actividad formal e informal. ¿Por qué? Porque el parlamentario no solamente hace actividades formales, sino también informales para ejercer el control parlamentario. Verbigracia, por ejemplo. Estamos en semana de representación. Los señores congresistas se encuentran en estos momentos en semana de representación. Y como semana de representación, un señor congresista sin avisar se va en estos momentos a ver los principales colegios de su zona si se están preparando para la llamada retorno a clases. Y va a encontrar que algunos sí, algunos no, y otros en nada. Y él es el que saldrá a decirle: señor ejecutivo, usted está pregonando que vamos a retornar a clases. Sin embargo, en mi región he hecho una visita informal, preventiva, y no hay preparativos para retorno a clases. Y así en las actividades de salud, en las actividades de transporte, en las actividades agrícolas, etc. Entonces, puede ser una actividad formal dentro de las instituciones formales que tiene el Parlamento y las instituciones informales de la actividad propia del parlamentario. Y para estas actividades, justamente, es que necesitaba esa otra institución tan importante en el derecho parlamentario de las democracias sólidas, que es la inmunidad parlamentaria, que puede ser mal utilizada, correcto, puede ser mal utilizada, pero le sirve al congresista para poder ejercer el control. Porque en un país donde un congresista no tiene inmunidad, simplemente no le abren la puerta, simplemente, como diríamos en criollo, le lanzan los perros para que lo corran al parlamentario y no pueda hacer el control. Es necesaria entender todo este conjunto de atribuciones que permiten al parlamentario cumplir su función. Y es preventiva, ¿por qué? Porque puede ser antes de que sucedan las cosas. Puede ser permanente porque está allí. A los parlamentarios de la zona donde ha existido el terremoto en estos momentos están allí, en esa zona. Es permanente, concurrente en estos momentos. Y puede ser posterior también. Porque al enterarse el Parlamento de ciertos hechos, a tomar conocimiento el Parlamento de esos hechos, decide qué institución de control parlamentario va a aplicar. Los hechos que nos dan a conocer los medios de comunicación o que los parlamentarios toman conocimiento como parte de sus propias actividades, le va a permitir a él tomar acciones de control futuras. ¿Para qué toma estas acciones? Para fiscalizar las acciones del gobierno. Y cuando hablamos de acciones de gobierno, nos estamos refiriendo no solo al Ejecutivo en sus 3 niveles de gobierno: nivel nacional, nivel regional y nivel local. Y sobre todo se hace tan necesario el control a nivel regional y a nivel local porque nuestro diseño constitucional no permite ni a regidores ni a asambleístas regionales ejercer un adecuado control que les manda la ley, pero que sin embargo no les da dientes ni les da las herramientas necesarias para ejercer control. Entonces, la única institución que puede ir a hacer control y que gracias a eso se logró, por ejemplo, la caída del famoso diablo o el famoso emperador, también le decían algunos, el dueño de la región Ancash, como era el exgobernador regional, expresidente regional, ahora preso. ¿Por qué? Porque los consejeros regionales se quejaban, se presentaban, que no les hacía caso. Acá tuvo la osadía de este gobernador regional de no presentarse
cuando fue citado a la Comisión de Fiscalización. Tuvo que formarse una comisión investigadora. Es otra herramienta de control a la cual sí tuvo que concurrir, porque la comisión investigadora goza de la prerrogativa de poder ser conducido con grado fuerza. Y con la presión del Parlamento, el Ministerio Público comenzó a tomar fuerza hasta que ahora el órgano jurisdiccional ha emitido unas sentencias que han condenado a esa persona. Pero solamente es ahí, solamente contra el nivel del Ejecutivo, el nivel del gobierno local o el gobierno regional. No, es sobre todos los órganos del Estado. El Parlamento ha ejecutado acciones de acusaciones constitucionales que han destituido a miembros del Jurado Nacional de Elecciones, a vocales supremos. ¿Por qué? Porque a través de la figura de acusación constitucional ha podido inhabilitar. E incluso hay vicepresidentes que han llegado a renunciar a sus cargos por la presión del Congreso. Porque el Congreso no solamente ve la parte legal, sino también la parte doctrinaria de principios constitucionales, de la moral pública, del interés público. Porque muchas veces, y esa es la virtud del control parlamentario, hay acciones que no llegan a constituir infracción legal, pero que sí, ante los ojos de la ciudadanía y dentro del marco de la ética y la moral pública, constituyen definitivamente infracciones. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, al ministro que se casó con su asesora y que el Parlamento solicitó hacer una investigación y el ministro renunció inmediatamente? Si bien es cierto, no existía norma, porque las normas son para los familiares consanguíneos y para los familiares afines, grado de afinidad. Les pregunto, ¿una novia tiene grado de afinidad? No tiene grado de afinidad. Pero el tema ético, y el tema ético se paga con responsabilidad política. Y un ministro que se precie de tener responsabilidad política, lo mejor que puede hacer es renunciar. Entonces, por eso es que decimos ahí que lleve aparejada o no la posibilidad de una sanción o de exigencia de responsabilidad política inmediata. Eso es lo que busca el control político, porque en su control parlamentario tiene la potestad de comprobar, revisar, examinar, autorizar, vigilar y hasta censurar las políticas, acciones y conductas reñidas con la Constitución y el orden social constituido. Ahora, como ya les he señalado, el fundamento más importante del control parlamentario es la separación de poderes y el peso y contrapeso, el check balance americano, que es lo fundamental de la herencia de los padres fundadores norteamericanos y que permite a la democracia norteamericana valerse hasta ahora. Si no, tuve la suerte, han leído ahí en mi currículo, de haber estado en Estados Unidos, en Washington, durante 15 días en un curso y asistir a algunas sesiones de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, que es totalmente diferente a la presentación que tenemos de los altos funcionarios en el Perú. Y no por eso dicen que es obstruccionista ni que se está maltratando a los funcionarios. Para empezar, señores, para que tengan una idea, en el sistema norteamericano, los parlamentarios se sientan arriba, abajo en una mesita, los funcionarios. Tuve la suerte de ver 2 sesiones. Una sesión en la Cámara de Senadores, donde nos hicieron guardar reserva de lo que íbamos a escuchar, que escuchamos muy poco porque luego ya nos sacaron, pero estaba el
miembro de una de las centrales de inteligencia americana que iba a dar cuenta sobre acciones en Afganistán. Y el hombre sudaba a chorros de presentarse ante los senadores. Para empezar, senadores con 20, 25 años en el Parlamento norteamericano, donde la reelección funciona como un mecanismo de tener gente especializada y capacitada, donde adicionalmente los miembros de la Comisión de Defensa e Inteligencia Americana son expertos en los temas y sus especialistas son expertos en los temas que tienen tiempo ahí. O sea, el señor no podía ir a contar ni la triste ni una bonita historia, como ministros que venían, por ejemplo, a contar que mi papá fue agricultor y recuerdo que mi papá me dijo, Cholito, nunca metas las manos, y después conocimos que era el encargado de cobrar el dinero para cierto expresidente. No podían venir con ese discurso. En la Cámara de Diputados estuvo el responsable de la Secretaría Agraria, porque allá se llaman secretarías, y él llegó a informar sobre la fluctuación que iba a tener el precio de la naranja en Estados Unidos, un producto muy importante para ellos. Ellos consumen mucho zumo de naranja en invierno, sobre todo. Y el expertise estadístico que manejaban los miembros de la Cámara de Diputados para refutarle al funcionario era impresionante. Por eso es que ahora lo fundamental para poder tener check and balance es que el Parlamento tenga información privilegiada, genere información privilegiada que pueda contrarrestar la información del Ejecutivo. Y ese es uno de los temas que es un reto en el Parlamento peruano y sobre todo en todos los parlamentos de Latinoamérica que buscan consolidar sus democracias. Siguiente, por favor. Muy bien. Todo parlamento moderno tiene como principal función entonces ejercer el control del poder. Cuando nos digan, oye, qué meloso el Congreso que tanto trae a los ministros, ustedes deben decir, oye, el Congreso está cumpliendo su función. El Congreso está cuidando los intereses de la nación. El Congreso está evitando abusos de poder. El Congreso está cuidando el uso adecuado de los recursos públicos. No está obstruyendo, señores. Está velando porque nuestros hijos no se endeuden, porque nuestros escasos recursos sean utilizados adecuadamente. Siguiente, por favor. Pero ahí viene el tema. ¿En qué debe meterse el control parlamentario? ¿En qué debe meterse el Congreso? Y la Constitución y el Tribunal Constitucional en sendas sentencias ha reconocido que el objeto de control parlamentario es el asunto de interés público. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos congresistas antaño, no he visto en este periodo todavía, pretenden a veces hacer control de situaciones que no son asuntos de interés público, son más bien asuntos faranduleros o son asuntos que interesan solo a un determinado sector de la población. No llega a tener la connotación de un interés público general, sino un interés particular. Entonces, es innecesario tener claro que el control parlamentario va a surgir con cuerpos especializados en las comisiones, ya sea en las comisiones ordinarias, en las comisiones investigadoras, en la comisión de acusación constitucional, en la comisión de ética, que también realiza un control. Es un control hacia el interno, para vigilarnos nosotros mismos
en el Parlamento de que estamos cumpliendo bien nuestra función, los parlamentarios. En Estados Unidos tienen dos comisiones de ética, una para los funcionarios y otra para los servidores de planta. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, el tema ético es mucho más amplio en la conducta funcional de los parlamentarios y en la conducta funcional de los servidores. Entonces, el interés público, ¿qué entendemos? El Tribunal Constitucional ha sacado sentencias donde ha tratado de definir, pero dice que es un concepto muy amplio, muy ampuloso, pero nos da dos guías fundamentales. Dice que en el asunto de interés público está relacionado a todo lo que es la organización del Estado y sus integrantes, y está relacionado a la actividad que realiza el Estado en sus diversas materias, a toda la actividad que realiza el Estado. Y cuando hablamos de Estado, hablamos de todo en su conjunto. Todas las actividades del Ejecutivo, de los órganos especializados del Ejecutivo, los 3 niveles de gobierno, todo. Entonces, el asunto de interés público es aquello en lo que hay recurso público, funcionarios públicos, trabajadores públicos y hay actividades por parte de los funcionarios. Ahora, este control que realiza el Parlamento puede tener consecuencias inmediatas, pero también puede tener consecuencias difusas. Lo vamos a clarificar más adelante, porque el ciudadano finalmente va a poder crear la responsabilidad política difusa, concepto que lo elaboran los españoles y que significa que lo que busca el control es decirle al ciudadano, oye, mira, ve, este es el señor que tú creías que era un dios. Este es el señor que tú elegiste. Y mira, está haciendo esto, está haciendo lo otro, está gastando en esto, está mal gastando en esto, está mal utilizando los recursos del Estado. Mira, ciudadano, no tengo los votos para sancionarlo, porque no puedo tener una consecuencia inmediata. Pero tú, ciudadano, ojo, pestaña y ceja, mira, para que la próxima vez que votes, acuérdate. Para que pensá, como dice nuestro director técnico, para que pensá que por ellos no debes volver a votar. Responsabilidad política difusa. Siguiente, por favor. Ahora, ¿el control no tiene límites? ¿Podemos meternos en lo que sea? No. El primer límite es que sea de interés público. ¿Será de interés público meternos a investigar los amores del gato Cuba? Definitivamente que no. Pero muchas veces nos llevan a eso, a tratar de decirnos que no es interés público, que es el otro límite que tenemos. El respeto a la dignidad de la persona humana, al derecho al honor, a la intimidad y a la privacidad. Y ahí viene un tema. El Tribunal Constitucional ya ha señalado que el derecho a la intimidad, el derecho al honor y a la privacidad tiene también sus límites, sobre todo cuando se es funcionario público. Cuando se es funcionario público, uno tiene que estar consciente que está expuesto al ojo del ciudadano. Si yo estoy acostumbrado como ciudadano común y corriente, todos los viernes después de mi trabajo salir e irme a una discoteca y salgo semidesnudo a las 2 o 3 de la mañana con mi chompa gritando y vitoreando a mi equipo totalmente ebrio, lo puedo hacer como ciudadano. Pero el día que me designan funcionario público lo podría hacer. Tengo que pensar que estoy sujeto ya al escrutinio público, que no solamente son mis acciones de gobierno, es mi persona y cómo me comporto las 24 horas del día.
Entonces yo no puedo alegar, no, por favor, en eso no se metan, eso es derecho a la intimidad. El Tribunal Constitucional e incluso sentencias en Estados Unidos han circunscrito este derecho a la intimidad de los altos funcionarios a temas muy, pero muy puntuales, como los temas de sexo, e incluso los temas de sexo pueden llegar a ser expuestos. Recordemos, por ejemplo, en Estados Unidos, el impeachment que se hizo contra Bill Clinton, el famoso presidente con una gran popularidad, considerado el nuevo Kennedy de los demócratas. Además que hizo un excelente gobierno. Pero le sacaron que tuvo relaciones impropias con una pasante de la Casa Blanca. Y él en un primer momento quiso escudarse en el derecho a la intimidad. Pero cometió un error. Y ese error es el tema por el cual no se pudo acoger al derecho a la intimidad. ¿Cuál era? Que la pregunta fue, señor, ¿tuvo o no tuvo usted relaciones impropias? Y él dijo que no tuvo. Finalmente, la acusación del impeachment no fue por el tema de la intimidad, fue por haberle mentido al Parlamento. El perjurio, algo que acá en Latinoamérica es casi una palabra mal dicha en nuestro diccionario, es casi como un sacrilegio en nuestro vocabulario decir perjurio, porque a cada rato nos mienten los funcionarios, incluso en comisiones investigadoras, y no pasa nada. En Estados Unidos no, casi le cuesta. Tan es así que para evitar llegar al impeachment tuvo que reconocer que había tenido relaciones impropias, que el acto sexual oral no lo consideraba un acto sexual y por esa razón había mentido, justificó, pero reconoció y tuvo que pedir disculpas al Parlamento. Entonces, este tema de derecho a la intimidad, ya la doctrina en el mundo lo ve con cierto tamiz para ver el tema de los altos funcionarios del Estado. Entonces hay que tener mucho cuidado también cuando se pretende invocar ese tema de derecho a la intimidad. ¿Por qué? Porque el funcionario público no tiene un horario, sobre todo los que están en los altos cargos públicos, están al escrutinio total del ciudadano y del Parlamento fundamentalmente. El otro tema es el tema de la seguridad nacional. Este es un tema bien especial. ¿Por qué? Porque en los parlamentos donde existe democracia, el tema de seguridad también es relativo. ¿Por qué? Porque se pasa a una sesión reservada o se pide hablar en sesión secreta en el Parlamento y se clarifica en sesión secreta. ¿Cuántas veces por sucesos en el BRAE que se ha traído al ministro de Defensa, el ministro de Defensa ha pedido pasar a sesión secreta por tratarse temas de seguridad nacional? Y es correcto, pero no se le niega la información al Parlamento, no se le niega. El problema está en que esa información no es de acceso al ciudadano. El tema es también, porque tengo un estudio al respecto de derecho comparado del control parlamentario en Latinoamérica, este tema de seguridad nacional ha servido para justificar, sobre todo en aquellas democracias, entre comillas, bolivarianas, para justificar el límite de información al Parlamento, para prohibir información al Parlamento, para que los parlamentos no accedan a información. De tal manera que los parlamentos solicitan información y en sus reglamentos, tanto constitucionales como
de los parlamentos que han puesto, siempre y cuando no afecte la seguridad nacional. ¿Y quién califica la seguridad nacional? El Ejecutivo. Por consiguiente, a todo, hasta la compra de alimentos, le ponen el membrete de seguridad nacional y no le brindan información al Parlamento. Es un mecanismo de evitar el control del Parlamento. Son lugares donde el check and balance ya no existe. Por consiguiente, la democracia o es débil o inexistente. El otro límite es que tampoco puede solicitar procesos que se le informe sobre procesos judiciales en trámite, por respeto fundamentalmente a la autonomía del órgano jurisdiccional. Ojo, pero también tiene su excepción. ¿Por qué? Si bien es cierto, yo no puedo pedir que me informen cuál es el estado del divorcio entre la Padula y su señora, porque no hay asunto de interés público ahí. Pero sí puedo pedir que informen los fiscales por qué no han avanzado y cuáles son las razones que impiden hasta ahora que las fiscalías avancen en las investigaciones de la Bajaco. Y eso no es que el Parlamento quiera inmiscuirse, no señor. Porque usted puede venir a informar en sesión secreta, porque incluso el Parlamento de manera voluntaria puede decirle, señor, ¿por qué no ha avanzado en investigación? Tal vez tiene usted una limitación legal, tal vez no ha podido conseguir información porque hay alguna ley que no le permite conseguir esa información. Acá está el Parlamento para que, si usted nos dice, hacemos un proyectito de ley conjunto, lo aprobamos, hacemos ley y usted tiene el instrumento necesario para continuar su labor fiscal. Pero no que pasen los años, y estamos en el viejo adagio que nos decía mi viejo maestro en la universidad, don Jorge Angulo Iberico, decía, no hay peor juicio que el que se demora para hacer justicia. Más vale un mal arreglo que un buen juicio que dure años. Entonces, es por esa razón que cuando hay asuntos de interés público, el Parlamento sí puede pedir informes, no detallados, no específicos. Oye, yo no quiero saber qué declaró tal testigo. Yo lo que quiero saber es el avance de tus investigaciones. ¿Tienes problemas en esas investigaciones? ¿Por qué te retrasas en esas investigaciones? ¿Qué pasa? Ah, necesitas más gente. Ah, necesitas presupuesto. Házmelo saber, pues, para que cuando venga la ley de presupuesto veamos un mecanismo para darte más presupuesto. O vayamos juntos al Poder Ejecutivo a exigirle más presupuesto para tus fiscales. Pero no negar ese tema de información. Y finalmente, que no es un límite en sí, sino una premisa fundamental de todo Estado democrático, que en todo labor de control parlamentario se debe respetar el debido proceso. Si el Parlamento ha preestablecido sus propios procedimientos, debe cumplirlos. Y debe dotar, como lo señala la sentencia Tineo Cabrera, del debido proceso para ejercer su defensa. Entonces, es fundamental entender este tema como un límite del proceso de control parlamentario. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué instrumentos cuenta el Parlamento para que pueda ejercer el control parlamentario? Son 4 instrumentos: los pedidos de información, las interpelaciones, las mociones y las comisiones investigadoras. En realidad, las interpelaciones están dentro de las mociones, porque son, en realidad, el principal instrumento que tiene todo parlamentario es el pedido de información.
Y esto es importante señalar que los 130 congresistas pueden pedir información sobre un determinado asunto de interés público a cualquier funcionario público. Y ese está en la obligación de responder. Ahí tenemos un problema reglamentario que siempre en mis clases subrayo y durante 10 años vengo tratando e invocando que algún parlamentario me escuche y lo plantee y se logre, es que necesitamos modernizar los plazos de pedido de información y que se logre sanciones para los pedidos de información que incumple el Ejecutivo. Porque los ejecutivos, de un tiempo a la fecha, retrasan demasiados o incumplen la presentación de información. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque con la información que tiene el Parlamento tendrá tres cosas: información oportuna, veraz y de fuente válida. ¿Para qué? Para hacer proyectos de ley, para iniciar otras acciones de control, y tres, para buscar concluir un proceso de responsabilidad política. Ahora, ¿cómo se inician todo después de los pedidos de información? Están las mociones. Y dentro de las mociones tenemos mociones para generar invitación a ministros, mociones para hacer interpelación, mociones para la censura, mociones para comisiones investigadoras. En realidad las mociones engloban a todo, sino que nuestro reglamento señala así, pero en realidad para hacer un pedido de invitación a un ministro es una moción, una interpelación es una moción, una censura es una moción, una vacancia es una moción, una comisión investigadora es una moción. Todo se centraliza en mociones. Ahora bien, lo que tengo que señalar, que para cualquiera de estos instrumentos, lo que debe primar, y es la característica fundamental del control parlamentario, es que el control parlamentario tiene dos características fundamentales. O dos principios que le rigen fundamentalmente. Es un principio de control de oportunidad y el principio que el control parlamentario siempre es el derecho de las minorías. Doctor, ¿cómo es eso del control de oportunidad? Les explico. Sobre todo en Latinoamérica y en el Perú, me decía una alumna, doctor, el Perú es fascinante porque nadie se aburre en el Perú. Si a alguien le gusta la política, es realmente fascinante, pero demasiado compleja para mantenerse al día de todo, porque cada día sucede algo nuevo en el Perú. Entonces, ¿qué pasa? La teoría, y esto no es nuevo, esto viene de la posguerra, la teoría del moderno control parlamentario, señala que debe haber un control oportuno. ¿Qué significa esto? Que el control que haga el Parlamento debe ser inmediato a un suceso de interés público. Pero no solamente que sea inmediato, sino que el control mismo conlleve a hacerse rápidamente. Es inconcebible en la doctrina que formemos comisiones investigadoras por 1 año, por 5 años. ¿Por qué? Porque en el Perú es como un océano de problemas. Siempre viene una ola y tras de esa ola viene una ola más grande y detrás de esa ola más grande una superior. Es decir, escándalos mediáticos públicos de interés públicos cada vez más grandes. Y ustedes pueden darme los ejemplos y están pensando ahorita en este momento que hace una semana estábamos hablando de unos acontecimientos y hoy estamos hablando de otro y de repente dentro de 2 noches estamos hablando de otro. Y el Parlamento está pensando en formar una comisión investigadora para que en 6 meses nos diga qué pasó. No, señores. En mi época que trabajé en comisión de fiscalización durante 4 años,
y un año en la Comisión Herrera, investigadora que consolidó los 5 años de investigación al fujimorismo, eran investigaciones rápidas, de 30 a 60 días. No teníamos miedo a que dentro de 60 días nos quedábamos sin trabajo, porque se iba a formar otra comisión investigadora sobre otro tema. El tema era demostrar eficiencia y eficacia. ¿Por qué? Porque el Congreso no juzga. El juzgamiento definitivo lo va a hacer el Ministerio, el Poder Judicial, tras la investigación del Ministerio Público. Nosotros encontramos indicios y sobre la base de esos indicios determinamos responsabilidades políticas. Y a eso debemos apuntar, y por eso que es eficiente un control cuando se hace de esa manera, oportunamente. No podemos, pues, esperar 6 meses, 8 meses para un resultado. ¿Por qué? Porque creen ustedes que a alguien le va a interesar el informe de las vacunas de aquí a 2 años, cuando ya la pandemia pase. No va a ser el mismo interés. De repente, de aquí a 2 años estaremos interesados en ver por qué nos endeudamos tanto y por qué ya no podemos pagar nuestras deudas como Estado y quién nos endeudó tanto. Entonces, tenemos que estar siempre sobre la cresta de la ola. Yo he dicho, el control parlamentario es como aprender a surfear. Ubicar a la ola, subirse a la ola y terminar el proceso cuando ya la ola está bajando. Porque si terminas el proceso y continúas en tu tabla cuando ya no hay ola, vas a nadar en arena, pues. Vas a estar flotando en arena. Y flotar en arena ya no es simpático, a nadie le interesa. Esa es la valía de hacer un control oportuno. Siguiente. ¿Y por qué el segundo principio? Y siguiente, para luego retornar a esta. El segundo principio que les dije, el derecho a las minorías. Miren, el control parlamentario en el país y en el mundo no es exclusividad nuestra. No crean que los peruanos son los descubridores de la pólvora y en el Perú son obstruccionistas. No, 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 no. Esto se hace en el mundo, señores. El control se hace a través de los grupos de poder, de los grupos parlamentarios. Y los grupos parlamentarios, habrá grupos a favor del gobierno y grupos de oposición. Oiga, señor, pero ¿por qué critican tanto a los grupos de oposición y a los grupos de gobierno? Son connaturales a la democracia, señores. Tenemos que acostumbrarnos y meternos en nuestro chip que vivimos en democracia, no en una dictadura donde todo el mundo tiene que agachar la cabeza y decir, sí, señor. No, en democracia debemos aceptar que existan las discrepancias, que haya mayorías, que haya minorías, que haya grupos que defienden al gobierno y que haya grupos opositores. Es el juego democrático, son las reglas de los parlamentos democráticos. Y cuando esas reglas de parlamentos democráticos están conjugadas con principios y valores, Dios mío, yo siempre pongo de ejemplo, un primer ministro en Inglaterra fue citado al Parlamento. Lamentablemente, llegó 5 minutos tarde. Y para los ingleses, la hora es la hora. Antes de la hora no es la hora, después de la hora no es la hora. Ni siquiera se presentó. Llegó al Parlamento 5 minutos tarde, cogió una hoja y su pluma y presentó su dimisión, su renuncia. Estamos hablando de otros valores democráticos. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el tema? Que debemos entender el juego democrático de los grupos de gobierno y los grupos de oposición. ¿Qué le interesa a los grupos de gobierno? No le interesan las críticas al gobierno.
Es decir, no le interesa que se haga pública, que sea una gran bola de nieve. No, trata de apagar el incendio inmediatamente. Pero eso es en condiciones normales. Por eso es que un ejecutivo sólido, oye, están criticando a José Chirinos porque dicen que es un ministro que no puede solucionar determinados problemas y que se le filtró el examen porque lo hizo tal universidad. Oye, señor, yo no espero mi interpelación. Mando mi cartita, señor presidente del Congreso, solicito que me señale día y hora para ir voluntariamente, que me inviten a explicar. Y voy y le digo, señor, esto es así. Se contrató y la responsabilidad única y exclusiva, y aquí tengo el informe del rector de esa universidad, que nosotros no hemos tenido nunca las preguntas del examen. Toda la responsabilidad es un tema administrativo de la universidad. ¿Por qué tengo que dejar que la bola de nieve arrastre al Ejecutivo? Eso buscan los grupos de gobierno. Pero cuando no tienen esas reacciones, la bola se hace más grande, es como una bola de nieve. Lanzan una pelotita de nieve y se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. Pero ¿qué es lo que buscan también los grupos mayoritarios? Que como el principio del control parlamentario es que es un derecho de las minorías, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué todos los parlamentarios pueden pedir informes? Porque es derecho de las minorías. ¿Por qué para formar una comisión investigadora la votación es tan pequeña? Porque es un derecho de las minorías. ¿Por qué para presentar una interpelación la votación es tan pequeña? Porque es un derecho de la minoría. ¿Por qué para presentar la vacancia solo necesito 23 firmas? Porque es un derecho de la minoría. Pero después de eso ya viene en escalada subiendo las votaciones. Y es ahí donde los grupos de gobierno dicen, bueno, yo no te puedo evitar, yo no debería evitar que hagas el control, pero lo que sí voy a evitar es que lleguemos a las últimas consecuencias, es decir, a las sanciones, o a la responsabilidad política, o al escándalo político que me hace daño políticamente. ¿Y la oposición qué buscará? La minoría opositora qué buscará? Difundir lo más que pueda, hacer que los ciudadanos vean que se están incumpliendo las promesas, que las acciones de gobierno no benefician al país, y de ser el caso, poner ante los ojos de la opinión pública la información de los actos de corrupción. Por eso es tan importante el rol de los grupos políticos. Y por eso es tan importante que los parlamentos entiendan que el derecho de las minorías es a siempre reclamar y hacer ver ante el ciudadano lo que está ocurriendo. Que las minorías pierdan las votaciones no es de extrañar. Lo curioso es cuando las ganan, porque cuando las ganan significa que el Ejecutivo se ha desestabilizado, ha perdido fuerza y el acto de corrupción, la acción de control político ha llegado a la cúspide y por consiguiente exigirá la responsabilidad política que haya lugar. Retornamos al anterior. Ahora, ¿el control político se puede hacer en comisiones? Sí, se puede hacer en comisiones. De hecho, que se hace, porque ante comisiones se presenta el defensor del pueblo, por ejemplo. El defensor del pueblo no se puede presentar ante el Pleno del Congreso. ¿Quiénes se presentan ante el Pleno del Congreso solamente? El presidente de la República, los ministros, el presidente de la República por mandato, solo los 28 de julio, y solo en casos de vacancia, en caso de ser admitida para ejercer su derecho de defensa. De lo contrario, no hay manera de traer al presidente de la República al Parlamento. Se presentará ante el se presenta ante comisiones, sí, ante una comisión investigadora, por ejemplo, pueden señalar día y hora para tomar sus declaraciones en Palacio de Gobierno o que venga una comisión investigadora, pero no puede venir
en otras circunstancias al Parlamento. El caso de los otros funcionarios del Estado, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, no se pueden presentar, no, salvo que sean una acusación constitucional en la cual ha sido declarada fundada y ya para la votación en el Pleno para que ejerzan su derecho de defensa en una acusación constitucional. Pero normalmente se presentan a cumplir con su rol de informar las acciones que hacen durante un año el Defensor del Pueblo. El Contralor General de la República también se presenta todos los años ante la Comisión de Fiscalización. Y todos los ministros que sean citados y funcionarios. Se puede invitar también a otros altos funcionarios, pero también las comisiones pueden pedir a través de una moción de orden del día que se les otorgue prerrogativas o funciones de comisión investigadora. ¿Por qué? Estoy en la comisión de descentralización, cito al alcalde fulano de tal, al alcalde, por ejemplo, del Brain, o un alcalde que tiene canon y que no quiere rendir cuentas de su canon, lo cito una vez, 2 veces, 3 veces, y que sí, que se cayó el pajarito del aire al suelo, que la bandera se rompió, que la camioneta no funcionó, me está tonteando. Señores congresistas, acordemos solicitar facultades de comisión investigadora para investigar a ese alcalde, que ya no venga voluntariamente como lo estamos invitando, sino que venga con las facultades de comisión investigadora. Se aprueba en el Pleno y el alcalde, ante esa citación de la comisión investigadora, dice, ay, ahora sí me fregué. Si no, pregúntele al gobernador regional de Ancash, a Álvarez. Esperó comisión investigadora. Cuando fue comisión investigadora, el Congreso puso todas sus luces sobre él y la Fiscalía, que siempre había pasado por agua tibia sus temas, tuvo que decir, no, señor, sí, hace años que lo venimos investigando, pero nos demorábamos, pues, pero ahora sí, Congreso, sí, la verdad que sí. Denunciemos. Congreso, poder para enfrentar al poder. ¿Quién podía tocar a Álvarez en Ancash? Nadie. Ni hablar mal de él en una radio. Si no, pregúntenle al consejero regional que fue asesinado. Esa es la potestad que tiene el Congreso. Y también control de los actos normativos del presidente de la República. ¿A qué se refiere esto de control de actos normativos? No olvidemos que ahorita en estos momentos en el Congreso está pendiente una solicitud del Ejecutivo para que se le otorgue facultades para que legisle en materia tributaria y económica. Quiere decir que el Congreso, que tiene la función de legislar, puede delegar por cierto tiempo, un plazo determinado, a el Ejecutivo la función de legislar sobre determinados temas debidamente acotados. Pero después de vencido el plazo y publicados, el Ejecutivo tiene que dar cuenta al Congreso de los decretos legislativos emitidos. Y esos decretos legislativos van a la Comisión de Constitución o a las comisiones especializadas del tema para que sean evaluados. Sí, han cumplido con el plazo, sí han cumplido, está dentro de las prerrogativas, pero fundamentalmente si el decreto legislativo se encuentra dentro del marco constitucional y legal. Si esa atribución que ha ejercido el Ejecutivo no ha excedido los mandatos constitucionales o está vulnerando mandatos constitucionales. Tenemos casos como en la ley de pérdida de dominio, donde el Congreso modificó la ley de pérdida de dominio porque se había excedido y vulneraba de derechos constitucionales, derecho a la propiedad, e invertía la carga de la prueba. Entonces, es el Parlamento ahí donde ejerce control de los actos normativos. También ejerce control de los actos normativos
cuando el Congreso, el Ejecutivo, perdón, en estos momentos, por ejemplo, de crisis por el terremoto, puede emitir decretos de urgencia. Y esos decretos de urgencia vienen al Parlamento y el Parlamento tiene que controlar. No olvidemos que los decretos de urgencia se emiten al amparo del artículo 118 de la Constitución y son básicamente en materia económica y financiera. Y están referidos a una necesidad urgente. Imagínense que salga un decreto de urgencia para hacer una obra en Tacna, bajo el argumento del terremoto, y el terremoto fue en la selva. Que ya pasó piola, ya quedó ahí. No. El Parlamento es el que tiene que hacer control de esos actos del Ejecutivo, del presidente de la República. Y también puede hacer control sobre los decretos de emergencia. Por ejemplo, no quiera Dios que no suceda, que haya muchas revueltas en el país y una manera o amenazas de revuelta. Situación del presidente de la República que diga, declaro a nivel nacional estado de emergencia, limito las libertades de circulación, de marchas, de todo, para evitar la presión popular. El Congreso tendrá que intervenir y decir, señor, las marchas han sido pacíficas hasta ahora, no han sido violentas como otras marchas. No tiene usted los argumentos necesarios para hacer. Por consiguiente, el Congreso declaran nulos y sin valor jurídico esos decretos supremos de estados de excepción. ¿Se ha hecho en algún momento? No. ¿Se puede hacer? Sí. Siguiente. Ya lo hemos visto. Siguiente. Por eso es que, con todo lo señalado, Aragón Reyes, un doctrinario español, secretario de Cortes, uno de nuestros maestros cuando fuimos al curso en España, dice, las minorías deben tener garantizado el derecho de libre crítica, aunque ésta sea destructiva. ¿Qué quiere decir esto? No puedes coaptar el derecho de las minorías a presentar sus mociones. Que ganen, dependerán de los votos. Pero será la minoría la responsable de que muchas veces presente también críticas sin fundamentos, sí, será destructiva para ella misma, pero es su derecho a ejercer el control. Las votaciones, que la oposición pierda las votaciones, correcto. Lo preocupante es que las gana, porque cuando las gana, tenemos una vacancia como la del señor Vizcarra, por ejemplo. O tenemos una censura a un gabinete, por ejemplo, o la censura a un ministro. Pero ¿por qué se llega a esa minoría llega a la votación? Porque los hechos son tan evidentes y es tal la situación de control que ha hecho el Parlamento que no queda otra cosa que si el ministro no renuncia por su propia voluntad o el presidente, como el caso de PPK, renuncia por su propia voluntad, el Parlamento no le quedará otra cosa que ejercer su capacidad sancionadora a nivel de control. Siguiente. Quiero terminar todo lo que les he expuesto en esta tarde analizando esta frase de Giovanni Sartori, el gran maestro de las universidades de Italia, Estados Unidos, Europa, ha enseñado en Harvard, ha enseñado en la Complutense, ha enseñado en Francia, en la Sorbona, en las principales universidades de Italia, realmente un maestro en la ciencia política. Él dice, el Parlamento es indispensable no solo por lo que hace, ojo, no solo por lo que hace. ¿Qué hace? Acciones de control. Es indispensable porque la acción de control
crea check balance, equilibrio de poder, sino por lo que hace hacer. ¿Qué hace hacer? Corregir el rumbo al Ejecutivo. Oye, tienes razón. Efectivamente, este ministro que he puesto no pasa nada. Mejor lo cambio, ya no me lo censures, lo cambio yo, ya. Te entendí, Parlamento, caballero, lo cambio, ¿ya? Entonces, por lo que hace hacer, o impide hacer a los gobernantes, impide hacer, miren ustedes, esa frase, impide hacer. Por ejemplo, cuando algún funcionario pretendió hacer cosas que no están dentro del marco constitucional y legal, el Parlamento dice, oye señor, usted está transgrediendo la Constitución. Retrocedo, impide hacer. Impide hacer. Entonces el Ejecutivo retrocede y ya no hace. Dice, no, ya el Parlamento puso el reflector sobre eso, caballero, no más. Hay como dirían en criollo en la calle, hay mucha luz, ya no podemos reunirnos en la calle. Ya ahí ya no podemos reunirnos, hay mucha luz ahí. Reunámonos en otro sitio o hagamos otro tema diferente. Entonces, por lo que impide hacer. Por eso es que finalmente dice, por el hecho de existir el Parlamento, condiciona el poder. Señores, no nos engañemos. Cuando la gente se deja llevar, que cierren el Parlamento, es lo que están diciendo, ¡viva el dictador! ¡Viva la tiranía! ¡Muera la libertad! ¡Viva la dictadura! Eso es lo que están diciendo cuando dicen cierren el Parlamento, porque no existe otro órgano que controle al poder, si no es el Parlamento. Por eso es que los aprendices de dictador lo que buscan es quedarse solos con el poder, que no tenga control. Y cuando no se tiene control, se hace igual que un emperador. Se puede nombrar hasta un caballo cónsul. Esa es la exposición del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor José Carlos Chirinos, por su excelente ponencia. Bien, estimados participantes, como ustedes ya saben, de todos los martes democráticos nosotros realizamos nuestras preguntas en el chat y pues tenemos aquí algunas preguntas que han estado haciendo los participantes y vamos a leer alguna de ellos a ver si el señor José Carlos puede ayudar con algunas respuestas, por favor. Prendemos su cámara para poder responder algunas preguntas de los participantes. Doctor Chirinos, ¿quiénes podrían ser congresistas en este siglo y qué cualidades para legislar? Partimos de una premisa mala. ¿Qué cualidades para legislar? He comenzado diciendo que en el mundo actual los parlamentos ya no legislan. Yo los invito a revisar en las normas legales del peruano del día de hoy o del día de ayer. ¿Cuántas normas del Congreso han salido? Ayer una, hoy ninguna. Pero ¿cuántas normas hay? Los parlamentos en el mundo han dejado el tema de legislar, no los temas declarativos del día de la quinoa, del día de la papa, del día de la bicicleta, del día del pelao, del corto de vista. No, ya no. Solo a los grandes temas fundamentales. Bien. Las grandes leyes. Permítame, para terminar. Sí, claro. Y el tema de nuestro país pasa porque no tenemos grupos políticos sólidos y configurados. Creamos organizaciones políticas electorelas y de acuerdo a la capacidad económica llegan al Parlamento, sin mayor formación. En el curso que estoy dictando para los asesores congresales, les pasaba un video de cómo Rajoy, que representa al Partido Popular, y Escudero, al Partido Socialdemócrata,
al PSOE, al Partido Social Obrero Español, se enfrentaban en 3 y 2 minutos. En el Perú no sucede eso, porque no hay ni capacidad de reflexión, no hay formación ideológica, no hay formación política y mucho menos hay preparación académica detrás de ellos. No hay equipos técnicos que sostengan. Y ahí es un tema así fundamental. ¿Por qué? Porque los parlamentos tienen equipos técnicos permanentes como las secretarías técnicas, como mi buen amigo Jimmy Reinaga, especialistas de muchos años en el Parlamento, pero también personal de confianza que viene con los congresistas. Y ahí el problema, que ese personal de confianza, pocos aprenden a formarse y a tener entrenamiento para realizar bien la función parlamentaria. Bien, tenemos otra pregunta. Nuestro participante Carlos Palomino nos pregunta, ¿se puede comparar la productividad de los congresistas del Parlamento de Estados Unidos y de Perú? ¿Cuántas leyes ha creado el Congreso en estos 100 días? No podemos comentar la productividad. ¿Saben cuántas leyes ha emitido el Parlamento norteamericano? Se reirían. Y son reelegidos, ¿ah? Son reelegidos en más del 50%. Poquísimas, contadas son las leyes que produce el Parlamento norteamericano. ¿Qué funciona más? El control. Leyes importantes se dan, sí. Les comento, por ejemplo, después de la caída de las Torres Gemelas el 11 de abril, había una ley, 4 años en debate, 4 años en debate, de integración de los sistemas de inteligencia americana, porque los gringos tienen sistemas de inteligencia para todo, hasta para estornudar, porque hay sistemas de inteligencia hasta de salubridad. Y no podían ponerse de acuerdo los grupos parlamentarios para poder aprobar esa ley. El 11 de septiembre le sonó la campanada y la ventana de oportunidad para aprobar esa ley. ¿Saben qué hacen más los parlamentarios? Representar y controlar político. Cuando estuve, les cuento la experiencia norteamericana. Cuando estuve ahí nos llevaron al despacho de un diputado. Ustedes saben que los diputados norteamericanos se eligen por 2 años. Esos prácticamente viven en constante campaña. Nos fuimos de Washington hacia un distrito oeste de Washington donde estaba la circunscripción electoral de un parlamentario que tenía ya 10 años en el Parlamento. Significaba 5 reelecciones, 5 reelecciones. No es moco de pavo. En Estados Unidos no dan como acá, le dan un monto de dinero anual al parlamentario. El parlamentario puede contratar 4 genios, en el Perú contrataría 4 amigotes, o puede contratar 15 gentes, bien pagadas incluso, pero que se dediquen a diversos rubros. El rubro de ese parlamentario era todo lo que es veteranos de guerras y los beneficios de los veteranos de guerras y sus familias. Entonces estaba la señora del soldado Juan Pérez, que está en Afganistán, y llegaba de su parlamentario a quejarse que no le había llegado el cheque de ese mes. Inmediatamente levantaba el teléfono el asistente, se comunicaba con el Pentágono y le decían a gestión todo. A los 2 días tenía su información la señora y su cheque. Ciudadana agradecida, vinculada directamente con su representante. Que su marido, otra señora, que el marido, que la prótesis que necesitaba, porque había perdido las 2 piernas y estaba demorando mucho, iba a buscar a su representante y todos los problemas sociales, su cuna, sus ciudadanos que representaba, básicamente estaban referidos a todos los veteranos. Y ese era. Y su despacho estaba orientado a eso. E iba al Parlamento cuando era estrictamente necesario, porque votaban electrónicamente incluso. Estamos hablando antes de pandemia, estoy hablando de que yo he ido del 2009. Entonces,
Hay mucho que cambiar en nuestro país y que entender, que la gente entienda que el parlamentario no está para ser medido por leyes. Y les voy a contar una anécdota. Hubo un parlamentario que un año el comercio lo sacó, que era el parlamentario que tenía el mayor promedio de leyes aprobadas. Al siguiente año, el mismo comercio le hizo un escándalo y le dijo, señor, ese parlamentario hemos descubierto que plagia los proyectos ya en dictamen y presenta uno similar para tener el mayor número de proyectos presentados. Pero de todos esos proyectos presentados, solo había uno, que era una norma que realmente valía la pena. El resto eran declarativos. Entonces, no midamos por la cantidad de leyes que saque el Parlamento, sino por la calidad de leyes. Cuando el Parlamento entienda que debemos abocarnos a las leyes importantes y no al día a día creyendo solucionar los temas con leyes, cuando lo que tenemos que hacer es con control, va a cambiar la imagen de nuestro Parlamento. Siguiente, por favor. Bien, muchas gracias. A continuación tenemos una pregunta de José Leiva. ¿Cuál es la comparación entre el Parlamento de Estados Unidos y el Parlamento peruano? ¿Quiénes controlan en estos casos al Parlamento de Estados Unidos y quiénes al Parlamento del Perú? Ahí viene el tema que el control parlamentario es intro y extro. Y en general también el Parlamento norteamericano es intro y extro. Extro porque lo realiza hacia afuera, intro porque lo realiza hacia adentro. El control en Estados Unidos es muy fuerte, y lo he señalado en mi exposición, a través de y hacia el interno, a través de dos comisiones. Las comisiones de éticas de parlamentarios y las comisiones de ética de funcionarios. Por ejemplo, se llegó a determinar en Estados Unidos, se nos pusieron como los casos, que había un parlamentario que siempre abogaba por el financiamiento de Afganistán. Estados Unidos ha gastado una millonada en Afganistán, ¿eh?, para tratar de mejorar la economía de Afganistán y al final ha fracasado, como han fracasado todas las potencias del mundo. Pero fundamentalmente fracasó también por temas de corrupción. A corrupción que ellos no lo hacen señalar al mundo, pero al interno sí. Y a este parlamentario lo sancionaron. ¿Por qué? Porque está vinculado al negocio de armas. Igual, sancionaron a un par, así como hay secretarios técnicos o letrados en España, sancionaron a un responsable permanente de una comisión porque era el encargado, lobista, de ciertos medicamentos en salud, de editar ciertos parámetros. Él nunca recibió dinero. ¿Saben qué recibía de las grandes farmacéuticas? Las mejores vacaciones del mundo. Él todos los años que tenía sus vacaciones se iba un mes a Europa, a los mejores lugares. La sanción norteamericana de la Comisión de Ética, él alegaba que nunca había recibido dinero, efectivamente nunca había recibido dinero. Él lo que recibía era el pago de las vacaciones. Pero no solo eso. Los americanos, más allá del tema de la sanción penal, van a lo que realmente duele. Y eso lo aplicaron contra los narcos narcos colombianos. ¿Qué es lo que realmente duele? Si no, señores, ¿por qué tanta gente corrompe en corrupción al Estado? Se van 4 años de cárcel y se han llevado 8 millones de dólares. Después de 4 años de cárcel, que con $1 millón la pasas lindo en la cárcel los 4 años, tienes 3 millones para vivir a cuerpo de rey. El sistema norteamericano va hacia donde duele, el tema económico. ¿Saben qué hicieron? Calcularon cuántos años le habían dado a ese funcionario el viaje, eran 10 años, cuánto costaban esos viajes a valor actual, aparte que lo destituyeron, le dijeron, bueno, ¿sabes qué? Tu liquidación es $1 milloncito de dólares, pero da la casualidad que todos tus viajes de los 10 años llegan a $1.200.000.
no te vamos a dar ni un sol, te vas sin ni un sol, sin pensión, sin nada, y adicionalmente todavía nos debes $200,000. Ahí, ¿duele o no duele? Claro que duele. Por eso es que al final, no, mis derechos laborales no me los puedes tocar. En Estados Unidos no es así. Los tocas. Porque tienes que pagar primero lo que has ofendido, lo que en criollo podríamos llamarlo el vómito negro, el regurgitar de lo percibido indebidamente. Bien, doctor, tenemos unas últimas 2 preguntas y tenemos unos 5 minutos para responderla brevemente. De Guillermo Reyes, de acuerdo a los conceptos sobre el Parlamento, a las funciones, ¿cuáles deberían ser los requisitos para ser Parlamento? ¿Y estos deberían tener estudios, experiencias u otros requisitos? Mira, el que tengan estudios profesionales, grados académicos, no te garantiza nada. Yo puedo traer un magíster en biomédica, pero no tiene formación política. Y cuando no tienes formación política, tienes el gran problema que los demás grupos parlamentarios te ningunean o te aprovechan o te utilizan. Y incluso yo conocí a distinguidos señores en parlamentos que no tenían más que quinto de secundaria, pero tenían gran formación política. E incluso eran defensores de derechos laborales y se sentaban porque estudiaban, ese es el tema, tener la capacidad, el interés. El ciudadano tiene que darse cuenta que a quien elige es a alguien que realmente vale la pena, que ha demostrado capacidad, no solo académica, sino capacidad de estudiar. Quiero mencionar, por ejemplo, a don Luis Negreiros, ¿no? Discutía con el mejor especialista en derecho laboral y él tenía quinto de secundaria, pero su formación era laboral, porque había sido un líder sindical toda su vida. Ahora se piensa que ser líder sindical es quien grita más alto, no. El líder sindical tiene que conocer normas, tiene que discutir las normas con la patronal de igual a igual. Eso es lo que les podría decir. Eso es lo que hay que ver en el ciudadano. Bien, doctor, muchas gracias. Y tenemos una última pregunta y con esto finalizamos, de nuestro compañero Luis Periche, Seminario. Doctor Chirinos, en la Constitución o Reglamento del Congreso, según su opinión personal y técnica, ¿qué tendríamos que modificar para tener un mejor control político? Hay varias. Casi todas las instituciones del control parlamentario están por revisar. Les recomiendo, y bueno, la publicidad acá, no a mí, sino al otro órgano del Congreso. Les recomiendo que pidan o que lo difundan más, el control parlamentario, publicado por el Centro de Estudios Parlamentarios. Ahí hago un estudio de cada una de las instituciones y en él señalo cuáles son las falencias. Por ejemplo, en el tema de los pedidos de informe, necesitamos sanción. La ley de transparencia, por lo cual ustedes como ciudadanos pueden pedir información, es 7 y 3 días. En el Parlamento el pedido de información es 15 y 7 días. Y no hay sanción. En la ley de transparencia sí hay sanción. En la sesión de investidura tenemos que modificar el esquema de la sesión de investidura, sobre todo cuando hay votos en abstención. El tema de hacer control sobre los gobiernos regionales y gobiernos locales, tenemos que tener mecanismos de control. El tema del control de los actos legislativos del Ejecutivo. Yo soy de la idea que no debe existir un subgrupo dentro de la Comisión de Constitución. Debe haber una comisión especial que se dedique a ver todo lo que es legislación delegada, decretos de urgencia, porque nos estamos quedando. Cuando el Ejecutivo saca una cantidad tan grande de normas que recargar más a la Comisión de Constitución, ya no puede la Comisión de Constitución en ese sentido. En las comisiones investigadoras necesitamos que el Centro de Investigación del Parlamento pueda proporcionar información y generar información a través de software modernos que compra el Parlamento, que genere información en base a la información que existe en las bases de datos
de las páginas web de los ejecutivos y del Ministerio de Economía, que tengamos información coordinada. Por ejemplo, tiene el Parlamento en estos momentos un software que nos permita ver las agendas de todos los ministros diario y que nos junten todos las agendas que por transparencia están publicados y por ley del Parlamento los ministros a publicar en sus páginas web. El Parlamento debería tener un software que baje automáticamente al final del día y haga un tamiz de todas las agendas y que se las mande a los congresistas para que los congresistas en base a ello hagan su fiscalización, su control. ¿Por qué? Porque es bien fácil. El congresista llama: señor ministro, mire que estoy con la delegación acá de mi pueblo, que la gente se está muriendo, ¿podrá recibirme hoy día? No, mira, tengo ya una agenda recargada. Ya, ministro, gracias. Pero ese asesor ni siquiera se da el trabajo de mirar la agenda a ver qué tiene, qué ha publicado el asesor, el ministro X ese día. ¿Qué tuvo? Reunión con el club de madres de fulano de tal para entregar una olla común. Oye, ¿qué es más importante? ¿Parar una huelga o reunirte con una olla común? El día que el parlamentario tenga la agenda del ministro en el escritorio y lo llame y le diga: mira, oye, yo estoy viendo tu agenda acá y tu agenda me dice que tienes de 7 a 8 libre. Por favor, atiéndeme esa hora. Estos señores vienen y están a punto de hacer una huelga. Recíbeme. Tendremos el instrumento, información, para poder contrarrestar al Ejecutivo. Y así un sinnúmero de cosas que, bueno, en su momento alguien las leerá y alguien las ejecutará. Bien, muchísimas gracias, doctor José Carlos Chirino, por su excelente ponencia y por las respuestas a nuestros queridos participantes. Y bien, por favor, solicitamos a todos los participantes que no se vayan a retirar de la sala, ya que posterior a ello vamos a hacer nuestra foto de recuerdo. Y como parte final de nuestra conferencia, quiero darle pase, por favor, con las palabras de cierre y despedida, al doctor Jimmy Reinaga Alvarado, quien es jefe del área de Educación Ciudadana del Congreso de la República. Adelante, por favor. Gracias, Diana. Bien, quiero comenzar por agradecer la exposición del doctor José Carlos Chirinos, como siempre, bien documentado, bien informado y sobre todo didáctico. En especial en estos temas con cierto nivel de complejidad, pero creo que tiene una habilidad particular para poder llegar de manera clara a los ciudadanos, ¿no? Y en este sentido creo que podría destacar dos cosas, ¿no? Entre las tantas cosas que ha dicho, ¿no? Creo que el Parlamento, si bien están todos los grupos políticos relevantes presentes representando al país, a diferencia del Ejecutivo, donde está el grupo mayoritario que ha ganado la elección. En este sentido, en el Parlamento tienen cabida, si se quiere, las alianzas que han conformado mayoría y también las minorías. En este sentido, el control político viene a ser un instrumento de trabajo de las minorías, y en este sentido su función básicamente es la de fiscalizar, controlar, oponerse, denunciar los malos manejos y proponerse como una alternativa posible futura más adelante, ¿no? Y bueno, nos ha explicado hoy día de manera detallada y bastante clara y prístina cuáles son las herramientas y las instituciones con que cuenta esta función tan importante del Congreso, que, como ya dije al inicio, justifica desde ya por sí sola la existencia del Parlamento. Otro tema que me gustaría aclarar, y a propósito de los chats, es la preocupación de los ciudadanos por la formación que deben tener los parlamentarios, pensando que los parlamentarios son una suerte de casta o una suerte de profesionales que tienen ya su lugar asegurado en el Parlamento. No, señores, y aquí quiero enfatizar, y en el marco de las funciones de la Oficina de Educación Ciudadana, quiero decirles que el cargo de parlamentario es fundamentalmente del pueblo, del ciudadano. El ciudadano es finalmente quien decide quién va al Parlamento. Si decide el ciudadano que debe ir al Parlamento, alguien con doctorado en ciencias nucleares, o el vecino, el que, bueno, pues conoce la problemática de la localidad.
En este sentido, lo fundamental de un parlamentario, como ya lo ha dicho el doctor Chilinos, no necesariamente es la formación profesional, sino básicamente el valor representativo y la capacidad de gestión que tiene para poder representar a un sector de la población. Eso no se puede improvisar. Eso se construye desde un trabajo político, desde las bases que realiza el parlamentario, el político desde su vida parlamentaria. En este sentido es necesario que desarrolle una carrera parlamentaria para que se imbrique, se vincule, nazca, borbotee de la ciudadanía y de la población para que pueda ejercer la función de representación y sea ese nexo, esa correa de transmisión entre su electorado, entre la población y el Estado, independientemente de su formación profesional. Puede ser un dirigente sindicalista, puede ser un dirigente agrario, puede ser una persona que basta que tenga educación superior. No se olviden que además hay un principio fundamental que es propio de la democracia. ¿Cuál es? La igualdad. La igualdad política que tenemos los ciudadanos. Esas son las reglas sobre las cuales funciona nuestra democracia. ¿Qué significa la igualdad política? Básicamente que todos tenemos los mismos derechos ante la ley y en este sentido todos podemos elegir y ser elegidos. Si nosotros le ponemos una barrera desde ya para postularse a cargos públicos, por ejemplo, de poner una educación superior a los candidatos, estaríamos discriminando a un gran sector de la población y estaríamos creando ciudadanos de primera y de segunda categoría. En este sentido, es responsabilidad fundamental de la ciudadanía el escogerlos. Yo les vuelvo a reiterar, el cargo de congresista es del pueblo, es de los ciudadanos. Nosotros decidimos quién va y quién ocupa ese lugar. Nosotros le damos el peaje, el pasaporte para que puedan desempeñar esa función. En este sentido, recae en la responsabilidad de nosotros los ciudadanos en escoger, en elegir bien quién va a cumplir esa función de representación. Y bueno, pues un componente importante puede ser la formación profesional, pero desde mi perspectiva, algo fundamental y básico es que tenga la capacidad para poder representar y traducir esas preocupaciones, necesidades, intereses, deseos de la población en el Congreso. Y sinceramente para eso no se necesita mayor formación profesional, sino un verdadero sentido de compromiso con el pueblo. Y evidentemente eso se trabaja con el tiempo. Y una de las cosas que nosotros, creo, desde mi perspectiva, como ciudadanos nos hemos limitado es poder dejar que los políticos desarrollen una carrera política, es decir, a través de la reelección. Así nosotros podríamos castigar o premiar a quienes realmente realizan una buena gestión. Al eliminar la representación política, nosotros nos hemos cercenado esa posibilidad de decirle a un congresista o a un político, continúa, que has hecho una buena gestión, o ya no, hasta acá nomás, a tu casa. Bien, sin más, estimados participantes, creo que la finalidad de este martes democrático se ha cumplido de sobremanera. En este sentido, solamente me resta agradecerles al doctor José Carlos Chirinos Martínez por su exposición a nombre de la primera vicepresidenta del Congreso de la República, a nombre del doctor Jorge González Oré, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, y el mío propio, Jimmy Reinaga, jefe del área de Educación Ciudadana. Así como también agradecer a los ciudadanos que nos acompañan martes a martes. En este caso estamos en sala, tenemos 190, casi 200 participantes y en Facebook también se está transmitiendo. En este sentido creo que hemos llegado a un buen grupo de ciudadanos con un contenido básico y fundamental importante para la legitimidad de la institución parlamentaria y de la actuación de los parlamentarios. Un ciudadano, hay un dicho que dice, a un pueblo culto, gobernantes incultos, y a un pueblo inculto, gobernantes incultos. Yo creo que hoy día hemos avanzado un grano de arena de la mano de un especialista como es el doctor José Carlos Chirinos. Es todo lo que puedo decir, Diana. En este sentido, declararía pues por clausurado el evento de Martes Democrático del día de hoy, reiterándoles mi agradecimiento sincero al doctor José Carlos Chirinos. Buenas noches.
Bien, muchísimas gracias, doctor Jimmy Reinaga, por sus palabras y sobre todo, estimados participantes, la videoconferencia ha finalizado, pero sin antes retirarnos, por favor, les pediría su mejor sonrisa y poder activar su cámara, por favor, levantando la mano derecha, que todos los estamos viendo para tomarnos una foto de recuerdo de Martes Democrático.